Mi invitado el día de hoy pasó por una sociedad de vida apostólica y allí tuvo la oportunidad de enamorarse de la Santísima Virgen María y de vivir unas experiencias maravillosas. Pero el Señor, que siempre está abriendo espacios, posibilidades de ver la vida de otras maneras, no sé, permitió que llegara al canal Televisión. Hoy está acá con nosotros Camilo Gálvez. Camilo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Me siento muy complacido y hasta un poco temblorosa la voz por la emoción. ¡Qué maravilla! Porque de verdad son espacios en los cuales uno puede abrir el corazón y se siente contento porque es bien recibido. Eso es el canal y eso es este programa. Totalmente. Pero le cuento que para mí fue un impacto porque la última vez que lo vi estaba usted de hábito. Y hoy verlo ya formal acá ante mí, pues siempre causa como, bueno, como claro, sí, un sentimiento. Un cambio de alguna manera radical en esa primera impresión, pero lo que alguna vez me dijo el fundador de la comunidad de los Heraldos del Evangelio, me dijo Camilo, en el momento en que estaba haciendo el discernimiento, que después vamos a comentar eso, él me decía, Camilo, el camino que tú tomes a partir de este momento no importa porque tu corazón tiene que estar en las manos de Dios. O sea, no es tanto lo que uno tenga puesto. Significa mucho y le da una identidad. Pero uno tiene que estar involucrado. Involucro no es esa etiqueta. La etiqueta puede decir mucho, pero si lo de adentro no se distingue, eso tiene que ser fundamental. Y él decía, el corazón tiene que involucrarte a ti con el amor de Dios. Y bueno, el Señor permitió que en esta sociedad de vida apostólica, de la que vamos a hablar más adelante, usted se preparara, se formara teológica, filosófica y seguramente con muchos otros estudios para llegar al canal a replicar muchas cosas buenas, supongo, ¿no? Son cosas de la providencia, a uno lo colocan en un lugar, él permite que uno llegue a otro y tiene un plan A, después tiene un plan B. Yo creo que la oportunidad que Dios le da a uno es una oportunidad constante. No es solamente que te presenta una tarjeta de viaje o de embarque, como le dan a uno cuando va a tomar un vuelo, este es tu vuelo de embarque, tu tarjeta, sino que él tiene varias opciones siempre para mostrarle a uno y quizás en la que uno mejor se pueda realizar. Y por eso las cosas van llegando en el momento oportuno. Por eso me siento tan complacido hoy. Yo creo que esto fue providencial. En un momento determinado, Juan Carlos me dice, Camilo, quiero que estés en el canal. Y yo dije, bueno, listo. Pues ya me sentía en el canal, pero ahora él decía, quiero que te involucres más. Como empleado. Entonces aquí estamos para servir. Y así rápidamente, ¿cómo se ha sentido en el canal? Llevo pocos días o pocas semanas en familia, pues, y yo creo que es una realidad, yo creo que lo podemos decir todos los que estamos aquí compartiendo este mismo hogar. Ya me sentía en el hogar, pero ahora tengo cama, aquí tengo cama propia, tengo una habitación, ya llego ahí todos los días, puedo empezar a trabajar desde muy temprano porque me gusta llegar 6:30 de la mañana a trabajar y ya me siento total y plenamente en casa y eso es un descanso. Yo creo que ese es el éxito, más que cualquier otro tipo de proyección que uno pueda recibir en la vida, que puede llegar a ser interesante y necesario para lo que uno haga de apostolado, porque eso no le quita méritos, pero más que eso es cómo uno se siente de corazón. Estoy tranquilo porque estoy haciendo lo que me gusta. Ese es el éxito. Ese es el éxito, así es. Pero a ver, Camilo, usted es una persona que ha vivido muchas experiencias maravillosas, como decíamos al inicio, al lado de la Santísima Virgen María. Sí, eso sí. Pero antes, siendo una persona muy joven, el Señor le ha permitido vivir muchas otras cosas. Usted nació en Bogotá, pero tiene raíces antioqueñas, ¿verdad? Sí, raíces antioqueñas, ancestro, Pedro Justo Berrío, estadista antioqueño por el lado materno y familia netamente antioqueña, solo que mi abuelo se instaló y su familia también materna, se instaló en Manizales. Manizales nacieron casi todas las hijas e hijos de la familia, después pasaron a Cali y de Cali ya vinimos a Medellín algunos, otros salieron para otros lugares del mundo, pero las raíces netamente antioqueñas. Bueno, ¿y a qué edad usted y su familia pasaron de Bogotá a vivir a Cali? Yo llegué a Cali, yo me acuerdo que estudié en el Colegio La Paz, me acuerdo todavía de los primeros balones de fútbol que yo llegué a patear. Era un balón muy bonito que había en el colegio, de colores fluorescentes, negro y un fucsia así. Yo tengo hasta una foto chiquitín con ese, en el Colegio La Paz estudié ahí, yo hice primero, después pasé a kinder, pasé a primero, hice solo kinder en La Paz y pasé a primero de primaria en el colegio, una academia militar, General José María Cabal. Eso debe haber sido, yo me gradué a los 16 años,
Yo creo que yo llegué a los 5 años a Cali, después de vivir en Bogotá, pero yo fui bautizado en Curazao. Sí, y eso. Sí, cosas también de la vida, la familia, viajes de la familia, tengo familia ya, Sí. mucha familia en Curazao, en las Antillas. Allá me bautizaron en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en el mes de julio de 1977. Y de ahí nos fuimos a Cali después, ya pues aquí a Medellín, después de que terminé mi colegio y tal. Claro, pero bueno, precisamente en Cali, gracias a un tío suyo, usted como lo acaba de decir, tuvo la oportunidad de acceder a una academia militar. ¿Qué pasó allá en esa academia militar? ¿Cómo le fue? Yo creo que los momentos más agradables de la vida fue la disciplina que viví ahí, me encantaba. De las cosas que me encantaba a mí, en el uniforme propiamente, porque era un uniforme netamente militar, las botas. Para mí las botas era pues, y yo me acuerdo que usábamos, le hacíamos a las botas la americana. Es un truco aquí para los televidentes, cuando quieren los caballeros tienen, o las damas también quieren brillar bastante sus zapatos, a mí me encantaba muchísimo. Uno coge un trapito, un algodón suave o franela, lo humedece un poquitico de betún solamente y empieza a pasar así. Y queda un charol, es un brillo charol. Entonces a mí me encantaba brillar todas las botas, que eran unas botas largas. La primera vez que salí, estaba en primaria y salí con las botas, no pude bajar las escaleras. Claro, un niño, yo encartado con semejante cuero en los pies, no podía bajar las escaleras. Pero me encantaba todo, mis botas, la riata que usaba en el uniforme militar y tener todo bien planchadito el día anterior, con el pañuelo bien planchado porque le pasaban a uno revista del pañuelo, cómo está la afeitada, todo era pues súper. Eso a mí me marcó la vida y me ayudó muchísimo. Exacto, pero a mí siempre me ha llamado la atención, Camilo, con esto que usted dice, que a alguien le pueda gustar, porque usted terminó enamorado de la vida militar, usted quería ser un militar, Sí. pero ¿cómo le puede gustar a uno una vida de tanta exigencia, de tanta disciplina, donde hay castigos severos, incluso si se incumplen las normas o el reglamento? ¿Cómo le puede gustar a uno eso? Y una vida que es ruda. Sí, yo no sé si uno lo valora más ahora, en la edad madura, después de que ve los frutos de esos esfuerzos y de esas renuncias, porque nada más difícil que la obediencia. Y cuando entremos a ver un poquito lo que fue la vida de misión y la vida religiosa, el voto más difícil de cumplir es el voto de la obediencia. Sino que lo diga un hombre o una mujer casados, que terminan cumpliendo el voto de la obediencia. O sea, obedecer es muy difícil y es obedecer sin entender. Y el querer o no querer no habita en esta casa. Eso es muy complejo. Pero ya cuando uno ve a lo lejos lo que vivió en materia de obediencia y con sacrificio y sufrimiento, porque es que de verdad, Sí. Cali es una ciudad caliente, todo el mundo lo sabe. O sea, hacer una rutina de gimnasia americana básica sin armas, en una plaza de armas, sin un solo árbol, a las 2 de la tarde en Cali, eso es, o sea, termina siendo prácticamente un castigo. Pero eso termina siendo también una forja del carácter, porque el carácter se forja. Uno forja el metal para hacer los ornamentos de las rejas, de las ventanas, y eso le da a uno, termina el hierro, forzando el hierro para que dé unas imágenes bonitas. Eso es lo que hace la disciplina y eso es lo que hace la renuncia. Forja el espíritu para que broten virtudes, y eso uno lo empieza a apreciar. Eso es muy valioso. Vea usted, pero usted idealizó la vida Claro, militar. sí, Usted sí. la idealizó y por las botas y por todo el uniforme y por todo este tipo de cosas. Pero eso se fue desinflando, desinflando. ¿Por qué? Teníamos nosotros una vida más o menos militar hasta el grado 8º. Grado 9º, 10º y 11 era propiamente ya una instrucción militar un poco más del mediodía. O sea que uno tenía su jornada académica y tenía una jornada netamente militar, tanto teórica como práctica. Y práctica venían desde ejercicios de campo hasta ejercicios de tiro, ¿no? Polígono, que era, me encantaba, pues maravilloso ir a hacer polígono, eso todo el mundo. Pero entonces cuando hacíamos polígono no lo hacíamos en la academia, sino que teníamos que bajar a la 3ª Brigada, ahí en Cali. Y resulta que cuando uno se encontraba con la realidad, admiro mucho la institución militar, la policía, etcétera, pero también uno veía que el trato ya pasaba de ser exigentemente militar a un poco brusco y grosero. Uno decía, no, esto no es lo mío. Entonces ya dejé de poner los ojos en el ejército y lo puse en la Fuerza Aérea. Pero las circunstancias de la vida no me dieron pie para que hiciera una experiencia.
y terminé en otros rumbos, pero sí tuve una desilusión, entonces dije, la vida militar no es. Exactamente, pero usted, yo no sé si paralelamente con ese deseo por la vida militar, también quería ser físico, y Sí. de hecho estudió física en la Universidad Sí, del Valle. yo me gradué en el año 93 y viene entonces la pregunta de qué vamos a estudiar ahora, qué vamos a hacer. Las matemáticas, la química, el profesor Ospina, me acuerdo en el colegio, esos tableros impecables, el hombre llegaba y daba clase y escribía con colores, él tenía tinta, pues a mí me tocó tiza, yo soy un poco mayor a los que nos están viendo, me tocó tiza, y él tenía tizas de varios colores, y escribía en el tablero que uno llegaba, a veces él llegaba antes de iniciar la clase, y cuando uno llegaba a clase tenía todo el tablero lleno con la teoría que iba a enseñar, uno dice, qué belleza, o sea, el hombre escribía una cosa, esa primera impresión era muy agradable, y a mí me daba una idea de lo que es la química y el orden. Eso se me quedó muy plasmado. Después la física también la ligué mucho, no solo a las matemáticas, sino al orden de la creación y del universo. Eso me terminó acercando a la teología. Es muy interesante. Eso le iba a preguntar, Sí. en ese momento, pero en ese momento, ¿quién era Dios para usted? Había piedad, sí, no lo puedo negar, porque bueno, me había bautizado, la primera comunión la hice en el colegio, era un colegio confesional, a pesar de ser un colegio militar, hice allá mi primera comunión, mi familia católica, pero propiamente practicante no lo podría decir. No, yo diría que ahí estaba un poco lejos de lo que más adelante Dios me mostró que era importante en la vida. Pero la física me ayudó, porque me abrió como cierta curiosidad en función de los cuerpos celestes, cosmos, cómo se mueven las cosas. Yo, por ejemplo, me veía mucho los programas de Carl Sagan, que por ahí se consiguen a veces, y yo sé, qué interesante, o sea, esto no es regido por el azar, por la casualidad, aquí hay una mente que maneja las cosas. Entonces había una ligación de alguna manera entre las ciencias naturales y la teología. 3 años antes, si usted me corrige si estoy equivocada, 3 años antes, el Señor le tiró un cebito a usted a través de la Sociedad de Vida Apostólica, los Caballeros de la Virgen, o eran los del Evangelio. ¿De dónde averiguó usted todo eso? 3 años Sí. antes, ¿cómo 3 fue años para usted? ¿Qué encontró allá? ¿Por qué usted los conoció y qué fue lo que le llamó la atención? Un amigo muy querido, creo que hoy en día se estableció en España, Gustavo Adolfo Castañeda. Lo recuerdo mucho, Gustavo Adolfo llegó un día al colegio y dijo, conocí una gente impresionante. Y él era de mis compañeritos, yo siempre fui el más chiquitín en el salón de clase. Yo era el chiquitín, todos mis compañeros eran, pues yo en grado 11 tenía 15 añitos. Entonces Gustavo era muy amigo mío y me dijo, conocí unos amigos, esos son militares, esos sí son vida militar. Y yo, ¿qué? Pero eso es el ejército, ¿cómo que vida militar? No, usted tiene que conocerlo, es una disciplina y son unos tipos, les encanta la historia, y hablan riquísimo de historia. Y yo, no, pues me los tiene que presentar. Me fui un fin de semana con Gustavo Castañeda, ya era un sábado, a conocer, y resulta que era la génesis de lo que hoy en día conocemos nosotros como los Heraldos del Evangelio o Caballeros de la Virgen. Era una asociación de fieles, no era derecho pontificio todavía, estaba en su génesis, estaba apenas naciendo, pero estaba dando los primeros pasitos en función de una orden religiosa. Cuando yo los vi, yo dije, por aquí está, aquí hay algo de militar, ese lado intelectual siempre me llamó la atención, entonces yo llegaba allá a estudiar, allá empecé a dar mis primeras clases de física. Mi primer alumno fue Carlos Gatilao, me acuerdo, origen filipino, yo le di clases de física, fue mi primer alumno, y yo decía, esto aquí está interesantísimo. Y a la par, ellos también de una manera muy astuta, apostólicamente hablando, le empezaban a uno a hacer evangelización a partir de las ciencias, conversábamos muchísimo, hacíamos tertulias, entonces yo decía, por aquí va, y me encantó, y esos fueron esos primeros pinitos en la vida religiosa. Exactamente, pero le debió haber llamado muchísimo la atención, Camilo, porque usted dejó todo para irse para Brasil, eso sí, a conocerlos más. ¿Qué encontró en Brasil y qué hizo en Brasil? Eso fue ya en el año 97 que yo hice mi viaje, me consagré a la Santísima Virgen allá. Ese digamos que fue el primer gran paso, y yo diría que lo que yo tengo para agradecerle a la comunidad es haberme dado a conocer las grandezas y las maravillas de la Santísima Virgen. San Bernardo de Claraval dice en uno de sus textos, aquel gran santo medieval, dice, de María nunquam satis, nunca quedaremos satisfechos de conocer de María. Y yo empecé a conocer a María propiamente en ese año 95, 96, cuando conocí a la comunidad, y hasta hoy no he terminado de conocerla, pero cada vez me encanto más. Y esa fue la clave para guiarme a mí a lo largo de la vida por el sendero que vale la pena vivir, y eso se lo agradezco a la Santísima Virgen. Entonces se presentó la oportunidad de ir a estudiar a Brasil,
Y como dices, Miriam, yo renuncié a muchísimas cosas, pues yo tenía, La digamos, carrera. sí, tenía la carrera y tenía ya dispuesto dentro de la familia, digamos, muchos elementos para salir adelante en el ámbito empresarial, la docencia, pero yo dije, no, lo mío está aquí, y me respetaron. Fue doloroso en la familia, yo soy hijo único. Para mi mamá fue durísimo. Yo sé que cuando mi mamá vea la entrevista va a decir, va a llorar, porque eso fue pues de romper la conciencia, de rajar la conciencia del espíritu. Pero yo creo que son renuncias que terminan dando bendición por todos los lados. A mí me dio una bendición y eso es irrefutable. Y yo sé que mi mamá también lo considera así, como la familia. Y bueno, ahí comenzó la historia, a estudiar filosofía y teología. Teología. Pero, a ver, rapidito, para las personas que no conozcan esta sociedad a la cual usted se fue vinculando poco a poco. Sí. La Sociedad de Vida Apostólica, como decíamos, los Caballeros de la Virgen, y antes los Heraldos del Evangelio. Sí. ¿Quiénes son para la gente que no lo reconozca? Bueno, la institución nace en Brasil. El fundador Plinio Correa de Oliveira fue un congregado mariano, perteneció también a la Acción Católica, se formó con los jesuitas en Brasil, o sea que yo siento que de alguna manera voy quedando donde tenía que quedar, aquí congregación mariana. Ajá. Por eso me siento más en casa. Y él formó o fundó una institución católica, una sociedad civil de inspiración católica. Esa sociedad fue evolucionando, Fundación Sálvame Reina. Después, cuando el hábito se hizo más popular, la gente naturalmente empezó a llamar Caballeros de la Virgen. Las botas, la cruz en el pecho, el propio hábito, la cadena, pues caballeros. Me acuerdo que para esa época, cuando nos dieron el nombre, vino para acá un hermano de la comunidad. Él es de la Casa Real de María Antonieta, de los Habsburgo. Andreas von Meram, él es de Meram, de Europa, y él renunció a todo. Cuando él me decía, yo no sé si puedo hablar aquí, bueno, el hermano de él es el representante para América de una de las marcas más famosas de vehículos. O sea, él tenía todo puesto en bandeja de plata. Sí, él sí que nació con cucharita de oro. Renunció a todo y se entregó a la Virgen. Y él vino acá la primera vez que se lanzó propiamente el hábito y el coro musical, que también fue uno de los elementos que proyectó a los Caballeros de la Virgen en el mundo, que fue la música. Y el hábito obviamente se popularizó entre la gente, Caballeros de la Virgen, Caballeros de la Virgen. Pues, lo reconocía fácilmente. Caballeros de la Virgen. Y después, con el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II da la aprobación pontificia. Primero, la Iglesia da una aprobación diocesana, cualquier diócesis del mundo aprueba la institución y se hace un periodo de prueba, digámoslo así. Después de eso, los estatutos los evalúa el Vaticano, se da un veredicto y el Santo Padre da el sello pontificio, entonces ya no es instituto diocesano, sino que es instituto pontificio. Y después de eso, la necesidad de los sacerdotes. Ya para la misión se necesitaban sacerdotes, entonces vino la Sociedad Clerical de Vida Apostólica, Virgo Flos Carmeli, y Regina Virginum, la masculina y la femenina. Entonces ya hay sacerdotes, hay hermanos con votos, y hay sacerdotes y hay hermanas. Entonces ya el cambio fue Y no radical. sé si esto, digamos, o lo más importante es como difundir el amor a la Virgen María, o no, el amor a Dios a través de la Virgen María, ¿cierto? Eso es como lo principal de esta, sí, de esta son sociedad. los tres carismas, digamos, los tres pilares fundamentales de la espiritualidad cristiana, que son el Santísimo Sacramento, la devoción a la Eucaristía, María y el Papa. Ajá. Son los tres pilares, un respeto, digamos. Una obediencia absoluta. O sea, defender la cátedra de Pedro, amar la Iglesia, amar el Santísimo Sacramento y entregarse devotamente a la Santísima Virgen. Bueno, ¿en qué momento puntual Camilo dice, yo quiero ser un caballero más de la Virgen María? Eso fue en el año 97, agosto. Yo me consagro a la Virgen en la capilla del monasterio Presto Sum. Presto Sum son las palabras del profeta Samuel en el Antiguo Testamento, cuando se le aparece el Señor. Y él va donde Elí y le dice, ¿me llamaste? Él dice, no, no te he llamado. Hasta que el sacerdote le dice, cuando escuches esa voz, dile, Presto Sum. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el fondo es. Ese monasterio de Presto Sum tiene una capilla muy linda. En esa capilla yo hice mi consagración en el mes de julio de 1997. Y ahí dije, esto es lo mío, me entrego totalmente, soy misionero de la Santísima Virgen. Camilo, vamos a continuar entonces esta entrevista la próxima semana. Invitemos a todos los televidentes para que no se desconecten y bueno, que estén muy bien. Los espero en un próximo En Singular.